Vamos ahora, me siguen escuchando, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco de Wi-Fi. Wi-Fi es un derivado de Ethernet. Tratemos de entender un poco a nivel del conocimiento que ustedes tienen en la carrera, tratemos de ubicarnos un poco. Estamos hablando de comunicaciones de datos. Es una técnica que busca transmitir datos en formato digital utilizando, al principio era cableado. Yo recuerdo la primera instalación que hice en la casa que tenía hace 20 y pico de años, era un cableado que tenía decenas de metros, que tenía perforaciones en las paredes para llegar del fondo de una planta baja al primer piso de la parte delantera, es decir, que eran decenas de metros de cable que uno tenía que llevar, pasándolo por cañerías, por el exterior. Era todo un procedimiento que no había otra alternativa. Al principio fue con cable coaxil, me tocó llevar la época del cable coaxil y que después hubo que reemplazarlo por el cable que conocemos hoy en día para redes, el cable, el Twisted Pair. Tenemos dentro de la forma de conectividad, tenemos la posibilidad de hablar de tener un servidor y tener distintos clientes en los cuales el cliente se tiene que conectar con el servidor para validarse. Es decir, yo soy fulano de tal y me puedo llegar a conectar. Algo parecido a lo que hacemos hoy en día cuando nos conectamos a un router en el cual vamos a tener que habitualmente escribir una clave. Eso es equivalente a loguearse en el router, en el servidor. Hay un modelo de comunicaciones que se llama OSI, es Open System Interconnection, que fue creado por una sociedad internacional que se dedica a normativas, que ustedes habrán escuchado probablemente en su vida laboral a través del ISO 9000. ISO es International Standard Organization, que es una organización internacional, y que ha creado algunas normas que se aplican para la conectividad. Nosotros nos estamos comunicando sin tener la más mínima idea de qué computadora y qué sistema operativo tiene el otro. Probablemente alguno de ustedes esté trabajando en Windows, probablemente alguno de ustedes esté trabajando en Linux, algún otro, yo estoy trabajando en Mac OS X, y fíjense, nos estamos entendiendo. Es decir, ustedes cuando están googleando algo, se están conectando a Google y seguramente la máquina que tiene Google, el servidor que tiene Google, no está corriendo ninguno de estos sistemas operativos que yo dije, sino que estará corriendo su propio sistema operativo o quizás sea alguna versión de Unix o cosa por el estilo. La magia que ocurre aquí es que nos podemos llegar a transferir archivos y imágenes y en este momento nos estamos comunicando con la magia que es independizarnos del sistema operativo que estamos usando, del procesador que estamos usando y de la conectividad que estemos usando, porque lo podemos estar viendo perfectamente en el teléfono también esta presentación. Bueno, ese es el modelo ISOSI, que no vamos a entrar en detalles, pero lo vamos a mencionar. El modelo ISOSI consta de 4 capas. La que nosotros estamos más acostumbrados es la parte física, que es la parte en la cual, tenemos el cable o tendremos la comunicación inalámbrica, y luego va creciendo, y en algo que probablemente ustedes vean en el futuro, hasta llegar a la sesión de aplicación, que es algo que no es lo que parece, el nombre de aplicación no es lo que aparece, sino que es un concepto un poco más abstracto que la idea de que uno está trabajando en Word o en el navegador. Es un concepto un poco más abstracto que todo esto. Todos los equipos que se conectan a una red
de una u otra manera van a estar utilizando este modelo ISO-OSI. Acá nosotros tenemos que van a llegar una serie de datos y cada una de estas capas intermedias van a estar agregando un encabezamiento y también lo que se llama un preámbulo y también algo después que se llama posámbulo. De los datos que llegan, en cada capa se le va agregando un pedacito más. Entonces, lo que eran los datos, aquí se le agrega esta capa de presentación, este encabezamiento de presentación. Acá se le va a agregar a todo esto que vemos acá otro header que es de sesión. A todo esto ahora se le va a agregar otro encabezamiento que es la parte de transporte. A todo esto se le va a agregar otro encabezamiento que es el de la capa de red. La capa de enlace va a agregar lo suyo y luego tenemos la parte física que serán los unos y ceros de alguna manera que estamos transmitiendo. Bueno, todo este proceso de subir y bajar dentro del modelo ISO-OSI se hará automáticamente cuando nosotros nos conectemos. Entonces, tenemos una máquina A y una máquina B, cada uno de ellos tendrá su modelo ISO-OSI y lo que vamos a tener que poner bastante énfasis e hincapié es en esta parte que es desde aquí para abajo, es lo que nosotros vamos a conocer como, por ejemplo, TCP/IP. TCP/IP es una sigla bastante conocida que involucra la parte de transporte y la parte de enlace y la parte física. Bueno, no vamos a profundizar porque no es nuestro objetivo, pero este es el modelo que permite que cualquier cosa se conecte con cualquier cosa. Y se da la analogía, el modelo, de que yo me estoy comunicando a nivel del protocolo de aplicación cuando en realidad estoy pegando toda esta vuelta que estamos diciendo nosotros acá para llegar desde la aplicación de la máquina A hasta la aplicación de la máquina B, pero a través de ir agregando en cada una de las capas ese encabezamiento e ir retirando el encabezamiento y quedándonos con la carga hasta llegar a la parte de aplicación. Todo ese proceso de agregado de encabezamientos y retiro de encabezamientos es la maravilla que nos permite a nosotros conectarnos en este momento. Entonces nosotros arrancamos con una red de área local que es el histórico, el que arrancó hace muchísimos años, hará como 30 años más o menos. Las redes utilizaban cable coaxil y estaban colgados de un cable coaxil general, estaban conectadas cada una de las terminales. Dio lugar a las redes de área extensa o área amplia, en las cuales se hacía una distribución, ya no era en un local, sino que era en toda abarcaba toda una zona, con distintas configuraciones, con distintas topologías. Y todo esto lo que permitía era poder ampliar el área de cobertura de una red. Ethernet fue una tecnología de conmutación de paquetes, de distribución de paquetes para redes locales, que la desarrolló Xerox a principios de la década del 70. Xerox todavía quizá sea conocida por el tema fotocopias, fue la empresa pionera. Xerox tuvo durante 30 años la licencia de hacer fotocopias sobre papel común y fue una licencia obtenida por una patente. Y era notable, pero la competencia hacía fotocopias en algo así como ese papel térmico en el cual hoy nos entregan los tickets en el supermercado o en el kiosco cuando hacemos una compra. Lo cual era realmente muy complicado el almacenamiento porque se empezaban a pegar, cuando había muchas hojas apiladas, se empezaban a pegar porque estaba encerado
el papel. Bueno, Xerox arrancó como empresa de fotocopias y se fue diversificando y, entre otras cosas, creó Ethernet, esta red, esta tecnología que permitió crear las primeras redes locales. El IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, y actualmente de sistemas también, creó una serie de normas, de estándares, que comenzaron con la designación 802 punto algo. Esto nos genera a nosotros una alternativa. Cuando veamos 802 puntos, significa que es una norma vinculada con redes. Vamos a ver que hay distintas alternativas para redes cableadas, para distintos puntos algo, 802 puntos algo más, para redes cableadas, para redes inalámbricas y para redes como, por ejemplo, la que vimos en la clase anterior, LoRa. Es decir, LoRa es una implementación de la norma IEEE 802.15.4. Aquí se creó una idea de conectividad y de, piensen ustedes que en esta configuración, ¿cómo es que se hace para conectarse? ¿Cómo hago yo? Estoy trabajando en esta terminal para enviarle, estoy yo trabajando en esta terminal de aquí, ¿cómo hago yo para enviarle datos a esta terminal de aquí? Lo que hago entonces yo es conectarme, ver que en este momento no hay nadie que esté transmitiendo sobre esta línea, es decir, hago una detección de portadora, si hay portadora, no hay nadie transmitiendo, eso se llama Carrier Sense, detección de portadora, y me largo a transmitir. No hay nadie transmitiendo, me largo a transmitir. Pero ¿qué pasa si esta otra máquina detectó también que no había nadie transmitiendo y se larga a transmitir? Entonces vamos a tener una colisión. Entonces yo estoy escribiendo un 1 y este otro está transmitiendo un 1, no hay problema. Los dos escribimos 1 y leemos el número 1 binario. Ahora después yo escribo un 1 y este escribe un 0. Entonces acá vamos a detectar que no hay ni un 1 ni un 0, sino una cosa intermedia. Con lo cual detectamos colisión. Esta colisión nos produce un error interno, una detección interna, que es lo que llamamos acá Carrier Sense Multiple Access, es decir, trabajamos con acceso múltiple, cualquiera puede acceder, Collision Detection, detección de colisiones. Yo escribí un 1 y leo y tengo que leer un 1. Yo escribí un 0 y leo y tengo que detectar un 0. Si leo algo distinto a lo que escribí, significa que hubo una colisión. En ese caso, me retiro, se supone que la otra terminal que también estaba escribiendo se retira también, y ambos largamos a correr un timer aleatorio. Ese timer aleatorio hace que dejemos pasar un tiempo para volver a censar, para volver a ver si existe posibilidad de transmitir. La probabilidad de que ambos volvamos a caer en la colisión es bajísima. Alguno de los dos va a dejar que se extinga ese timer aleatorio y va a tratar de tomar control del canal para transmitir. Esto es válido e interesante para el caso de conexiones alámbricas. En el caso de conexiones inalámbricas, no puedo detectar colisiones, sino que se llama, hay una alternativa que se llama Carrier Sense Multiple Access, CSMA, hasta ahí todo bien, barra CA. CA significa acá Collision Avoidance, es decir, evitar las colisiones. ¿Qué significa esto? Significa que detecto yo si está disponible el receptor. Le envío, receptor, ¿estás libre? Si el tipo me dice que sí, ahí él me asigna a mí la prioridad para conectarme. Y cuando algún otro le pregunte,
¿estás en condiciones de recibirme? Le dirá que no. Entonces, eso es lo que se llama collision avoidance. ¿Alguna duda hasta aquí? Todas entonces las estaciones que estén conectadas tienen que tener el mismo criterio para conectarse y que de esta manera es un sistema altamente confiable. En el caso del Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, cuando hay colisiones, se baja la velocidad de la transferencia porque tengo que esperar un cierto tiempo para enviar nuevamente los datos. En ese caso, lo que se busca es segmentar la red, es decir, en lugar de tener que cualquiera se puede conectar con cualquiera, hago segmentos de red. A ver, ¿qué significa esto? Significa, hace unos cuantos años, yo era profesor de técnicas digitales 3. En esa época, en digitales 3 se veía redes. Y estábamos haciendo una experiencia conectados en el laboratorio de la facultad, estábamos viendo todo el tráfico de la facultad, es decir, como si fuera una enorme zapatilla eléctrica en la cual yo estaba viendo los mensajes que estaba enviando en el decanato, los que estaba enviando el secretario administrativo, porque era una gran zapatilla. Posteriormente, y con el avance de la conexión, en esa época, estoy hablando de la década del 90, de 1990, se empezó a segmentar. Entonces, lo que se hizo fue poner en ese momento un switch, una llave, dentro del departamento de electrónica, con lo cual yo podía ver el tráfico interno del departamento de electrónica, pero no ver lo que pasaba fuera del departamento de electrónica. Ese switch, posteriormente, y con el abaratamiento de costos y la mejora de las prestaciones, se convirtió en lo que hoy llamamos un enrutador o router. Entonces, Ethernet, que dijimos que fue creado por Xerox en la década del 70, es un protocolo que lo podemos sintetizar como escuchar antes de hablar. Entonces, acá estamos descrito lo que hemos dicho nosotros, la forma en la cual se procede cuando se detectan colisiones. Entonces, la colisión ocurre cuando, en forma involuntaria, dos terminales tratan de acceder simultáneamente al canal para transmitir. Entonces, se censa la portadora, se inicia la transmisión y al mismo tiempo el otro dispositivo trata de iniciar la transmisión y se produce la colisión y luego largan a correr los temporizadores aleatorios para volver a intentar detectar si hay solamente portador y nadie más está transmitiendo. Entonces, la corrección de colisiones, bueno, acá está descrito y les queda a ustedes la guía de clase para que lo puedan repasar en forma más ordenada que la del texto que estoy diciendo. Entonces, cuando hay colisiones, se baja la velocidad. Entonces, y acá nos aparece la conveniencia de Wi-Fi. La conveniencia de Wi-Fi es para evitar cableados. Les puedo asegurar, y eso fue por experiencia propia, que tirar los cables, pasar los caños, y que luego, por el hecho de estar a la intemperie, a los 3 años hubiera que volver a pasar los caños porque los había destruido la radiación ultravioleta y la inclemencia de las lluvias y el viento, era algo bastante decepcionante. Apareció entonces Wi-Fi como una alternativa, al principio en forma muy primitiva. Wi-Fi puede utilizar frecuencias del orden de los 900 MHz, que dijimos que no nos conviene porque ese es el rango sub-GHz, está pensado y es conveniente para grandes distancias, pero que puede tener
comportamientos disímiles para atravesar paredes, es decir, que no es totalmente predecible, y se recomienda utilizar o 2,4 GHz o 5,8 GHz con los comentarios que hicimos anteriormente. Con 50 miliwatts puedo llegar a tener un alcance de 40 a 60 metros. Eso es lo estándar. Con 150 miliwatts puedo llegar 3 a 6 kilómetros y con 300 miliwatts puedo llegar hasta 9 kilómetros. Recuerden ustedes que la potencia de la radiación recibida decrece con el cuadrado de la distancia. Con lo cual, la razón de tener que no sea un comportamiento lineal se debe justamente a las distancias que estoy recorriendo. Se supone que cuando estoy hablando de 3 a 6 kilómetros, no es 3 a 6 kilómetros en el medio de una ciudad, porque tenemos un montón de hierros, tenemos un montón de columnas de alumbrado, de columnas de cable y de edificios que tienen hierro en su estructura. Entonces es muy poco predecible la distancia a la cual puedo llegar con Wi-Fi en ciudad. Hay un tema que es para destacar, que es muy importante. Bueno, con 1 watt puedo llegar hasta 15 kilómetros. Acá el tema importante para destacar es que la potencia tiene que ser igual en ambos lados. Es decir, que en el receptor del paquete que estoy enviando, para darme el acknowledge, lo recibí bien, tiene que tener la misma potencia con la cual yo estoy transmitiendo. Con lo cual, Wi-Fi podrá ser muy interesante. Tengo tasas de transferencias de megabit por segundo, es decir, lo que nos permite hoy en día ver perfectamente películas de alta definición en nuestras casas, pero el problema serio que nosotros tenemos es que del otro lado tengo que poder transmitir también a 1 watt. Con lo cual me inhabilita para imaginarme un sensor manejado por batería. Cosa que sí me permitía hacer LoRa. LoRa, ustedes recuerden que la tecnología que utilizaba por medio del teorema de Shannon-Hartley y todas esas cosas, me permitía trabajar con pilas a altas distancias y con muy bajo consumo. ¿Pero por qué? Porque, por otro lado, no me voy a estar pasando una película de Netflix, sino que voy a estar transmitiendo paquetitos de 12 bytes o de 50 bytes 3 veces por día. Son enfoques totalmente distintos. Tenemos que pensar también en el caso de Wi-Fi. Estamos utilizando frecuencias de 2,4 GHz, pero cualquiera podría acceder a esa información, con las consecuencias del caso, como por ejemplo, interferir en transacciones bancarias. Los estándares Wi-Fi arrancan con 802.11. 11 es Wi-Fi. Y tenemos distintas alternativas de Wi-Fi con otros estándares. Y acá también en la actualidad, aparte de todos estos, está el N. Vamos a hacer un raconto muy breve, porque vamos a ver que han ido cayendo algunas de estas instancias en el olvido, en el desuso por inconvenientes. El 802.11 me resuelve la parte superior, después de la parte física y la parte de enlace, que la subdivide en capas, en subcapas, me resuelve la parte superior. Con lo cual, yo me tengo que concentrar solamente en esta parte. Y esto es lo que me da las 802. La capa de enlace se divide en dos partes. La LLC, que es el control lógico del enlace, y el control de acceso al medio, que se le llama MAC también, con su correspondiente dirección, y la parte física,
tiene a su vez también dos subdivisiones. Entonces, este es el logo tradicional de Wi-Fi, que lo vemos hoy en los bares, en los restaurantes, que lo ponen como para decir, tenemos acceso a Wi-Fi para los clientes. Son todo un conjunto de normas que definen las características de la red inalámbrica, todas basadas en 802.11, es decir, la forma en la cual se implementa. Lo que no nos dice 802.11 es lo que aparece descrito en la letra que viene después de 802.11. Entonces, de esto nos viene el arranque, pensando, ustedes piensen en los comienzos, arrancamos con 1 a 2 megabits por segundo. Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos diciendo, el primer enlace que yo tuve en mi casa era un enlace inalámbrico, no llegaba todavía ni siquiera estoy hablando del año de hace 20, exactamente de hace 20 años, estoy hablando del año 2000, para tener una exacta idea de lo que evolucionó la tecnología. El enlace que yo tenía en aquel momento era de 128 kilobits por segundo. Eso era acceso a Internet en aquella época. No llegaba ni siquiera al lugar que yo vivía, a 3 cuadras de la estación Castelar, no llegaba ni siquiera telefonía, ni siquiera acceso por Internet a través de la telefonía. Es decir, Telefónica en ese momento no ofrecía acceso a Internet. Y tuve que poner una antena en el techo de un vecino porque delante de mi casa tenía un árbol que en verano, con las hojas, me iba a bloquear el enlace. Entonces tuve que pedirle permiso a un vecino para colocar una antena y conectarme de esa manera con un nodo que estaba en la estación de Castelar. 128 kilobits por segundo hace 20 años. Hoy en día, con un teléfono celular, tenemos tranquilamente 40 veces esa velocidad, esa tasa de transferencia. Y con un router Wi-Fi tenemos tranquilamente 300, 400 veces esa tasa. Paulatinamente van apareciendo los 802.11 y alguna letra más. La 802A cayó en desuso, permitía 30 megabits por segundo con un máximo teórico de 54 megabits por segundo, y se utilizaba la banda de frecuencia de 5 GHz, con un alcance bastante reducido, que era de aproximadamente unos 10 metros. La D apareció después, ya en 2,4 GHz, pero permitía, con mayor potencia y mejor calidad de la modulación, llegar a 300 metros en espacio abierto. Y tenía solamente 3 canales de radio. Hoy en día podemos hablar de 8 o 16 canales en el enlace. La 802.11G trabaja a 54 megabits por segundo, funcionando bien 30 megabits por segundo, con el mismo alcance y la misma frecuencia de trabajo. Los 802.11G puede también recibir y transmitir existe compatibilidad con 802.11b. Y luego el N, que es el más, todavía está de los más difundidos, permite realmente transmitir a 54 megabits por segundo hasta, teóricamente, 600 megabits por segundo. Con restricciones en este momento de tipo tecnológico a 300 megabits por segundo, y que si uno necesita una tasa de transferencia mayor, tiene que caer a conexiones cableadas o fibra óptica, que ya se está popularizando
en nuestro país llegar con fibra óptica hasta el usuario. Esto puede llegarse a 100 megabits por segundo con facilidad para el usuario común, cosa que pagando el valor apropiado, uno con los servicios de cable en las ciudades grandes, se puede llegar perfectamente a pedir 100 megabits por segundo sin gran problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien. ¿Cómo hago yo para evitar que alguien se me cuelgue en mi red? Bueno, tengo que buscar alguna forma de seguridad y esto me lo da algún estándar de encriptado. Los encriptados que existieron arrancó con el web, pero el web era una forma de encriptar bastante simple, bastante sencilla, y que se podía por fuerza bruta, es decir, intentando distintas claves, sacar en el término de unos pocos minutos la clave de acceso. Luego apareció otra alternativa que se llamó WPA, que mejoró notablemente, y luego apareció, que es el estándar utilizado actualmente, el WPA2, que está caracterizado por una otra norma del IEEE, que es la 802.11i, en el cual más o menos lo que se hace es una penalidad. Si yo me quiero conectar a WPA2 y empiezo a intentar con fuerza bruta, es decir, probando distintas claves, a medida que crecen los intentos, va creciendo también el tiempo que tengo que esperar para un nuevo intento. Es decir, que si yo intento 3 veces con la clave, no es dramático, pero si empiezo con la cuarta vez, la respuesta que me da, si es cierto o no, tarda más tiempo y se va incrementando en forma exponencial el tiempo de espera en la respuesta, con lo cual es una forma de desalentar la conexión a WPA2, utilizando WPA2. No hay alguna alternativa que sea confiable 100%, todas se pueden burlar, pero ahí depende también la forma en la cual yo implemente la seguridad y qué es lo que yo pueda llegar a esperar. Existen hoy en día otras alternativas como para poder, otros huecos de seguridad como para tratar de entrar en redes y efectuar actividades ilícitas, es decir, desde engaños de enviar páginas, mails que parecen que son de bancos para que uno ingrese usuario y contraseña, hasta otras técnicas que son las de utilizar vulnerabilidades que pueda llegar a tener una red. Entonces, en estos días habrán leído que se ha robado el acceso a la base de datos de migraciones en nuestro país, y eso se logró aparentemente aprovechando vulnerabilidades que tenía sistemas operativos antiguos o software antiguo que no tenía parches de seguridad que se incorporaron en las versiones modernas. Entonces, esto es una de las conclusiones a las cuales uno tiene que llegar de las ventajas de tener software original, porque si uno tiene software original, tiene la garantía de recibir los parches de actualización. Esos parches de actualización van tapando los agujeros que se van detectando en fallas de seguridad. Es decir, es imposible escribir millones de líneas de código sin que exista algún huequito en el cual se pueda llegar a meter algún delincuente informático. Entonces, a medida que se van detectando esos huecos, van apareciendo parches. Entonces, si pensamos en Wi-Fi como herramienta de comunicación para un equipo nuestro, tenemos que garantizar
la confiabilidad utilizando encriptado WPA2 seguramente. Se pueden establecer también lo que llaman túneles o redes privadas virtuales en las cuales se encripta de punta a punta y yo puedo estar accediendo desde cualquier lugar a mi computadora o a mi sistema, en el caso de tratarse de una empresa. Entonces, yo puedo viajar a cualquier lugar del mundo y acceder a la red de la empresa estableciendo un túnel en el cual todos los que están en el medio se verán obligados a transmitir la información entre mi computadora que está en algún lugar remoto. Es como si estableciera un caño propio entre cualquier lugar del mundo y mi computadora o mi sistema de cómputo en la empresa. ¿Qué tipos de antenas tenemos? Omnidireccional, bidireccional y unidireccional. La radiación electromagnética tiene comportamientos propios de las antenas, tiene lo que se llaman lóbulos de radiación, es decir, la forma en la cual se distribuye espacialmente la radiación, tanto en el plano XY como en el plano XZ. Es decir, voy a tener entonces un lóbulo de radiación horizontal y un lóbulo de radiación vertical. Eso tiene ciertas características, ciertas ventajas para cada uno de los casos. Ustedes imagínense que si yo concentro la radiación en un lóbulo angosto, es decir, si yo concentro la radiación en un lóbulo angosto, quiere significar que hago como si fuera un lápiz que concentra la radiación y la recepción. Esto me permite a mí tener mayor alcance. Ahora bien, no me conviene si tengo un router Wi-Fi en un bar. No me conviene tener un lóbulo de radiación estrecho, sino que me conviene tener una radiación en los 360 grados, es decir, que me conviene trabajar con radiación de tipo omnidireccional. Entonces acá tenemos la apertura vertical y la apertura horizontal, que son los que me describen los lóbulos de radiación en XY y en XZ. Entonces, unidireccional es típicamente una parábola o una sección de parábola, que esa la vemos frecuentemente en los bancos, por ejemplo. Omnidireccional es la que tiene de alguna variante nuestro router Wi-Fi o nuestro receptor. Y después tenemos sectoriales, que se los llaman difusores también, que es una mezcla entre direccional y omnidireccional. Y esto se da, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, es el tipo de antenas que uno tiene en la telefonía celular, es decir, que parecen que si fueran los módulos de parlantes de iglesia. Bueno, esos son los que se llaman sectoriales o difusores. No son frecuentes para el uso con sistemas embebidos. Entonces, de acuerdo con el tipo de práctica que se trate, vamos a utilizar una u otra un tipo de antena. Existe algo para mencionar que se llamó WiMAX, que es otro estándar del IEEE, que fue el 802.16, que lo que buscó es para pueblos o ciudades pequeñas, no se justifica hacer el tendido de cableado, sino que se justifica poner una antena y hacer transmisión de internet utilizando esta tecnología. Es una alternativa para la distribución de internet, sobre todo en pueblos de montaña, en los cuales pasar los cables es medio complicado porque es piedra lo que tenemos en
de basamento, entonces perforarlo es muy costoso. Y se utilizan técnicas inalámbricas para lograr, colocando la antena en un lugar alto, tener una cobertura importante y sin necesidad entonces de cableado. Fíjense que se puede llegar a un radio de 50 kilómetros. El problema es que tengo que tener en la antena la capacidad en bit por segundo para satisfacer a todos los clientes. Entonces acá tenemos distintas alternativas de la 802.16 y que, bueno, se ha hecho característico de cierta topografía y en ciertos sitios geográficos. Entonces, esta es una, WiMAX es una alternativa de transmisión a grandes distancias. También hay otra alternativa que ha sido estudio y ha sido también caracterizado por algunos proyectos finales de alumnos, que es utilizar una banda de la telefonía celular. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase anterior de LTE? Bueno, se puede llegar a armar una red basada en LTE para hacer transmisión de internet aprovechando ese canal de telefonía celular no utilizado. Los problemas que tenemos en Wi-Fi son interferencias y atenuación. Las interferencias pueden estar dadas por otras redes Wi-Fi. Hoy en día lo que hacen automáticamente los enrutadores, los routers, es seleccionar un canal en el cual detectan de que no tienen competencia de otros sistemas de transmisión. Uno puede llegar a hacer con una aplicación en el teléfono, que es muy fácil de descargar y de utilizar. Yo la tengo en mi teléfono y ver cuál es la intensidad en cada lugar de la casa. Me puedo ir moviendo con el teléfono, viendo cuál es la intensidad en cada lugar de la casa de mi router, y de esa manera también ver qué otros routers de otros vecinos están trabajando en la misma banda que yo, y puedo, si quiero, programar para que mi router trabaje en un canal, en una frecuencia en la cual no tenga conflicto con otros clientes. Entonces, de esa manera puedo minimizar interferencias y también puedo buscar minimizar, fíjense, los que me producen interferencia pueden ser hornos de microondas y algunos teléfonos inalámbricos, porque justamente como los teléfonos inalámbricos trabajaban en la banda de 900 MHz, empezó a haber conflictos en 900 MHz con los dispositivos ISM y con los teléfonos celulares, porque hay bandas de telefonía celular que están en los 900 MHz. Entonces tuvieron que migrar los teléfonos inalámbricos. Hubo un momento en el cual Siemens cambió a los clientes toda una partida de teléfonos inalámbricos sin costo, porque estaban trabajando en la banda en la cual en ese momento había conflicto, y se los cambió por teléfonos inalámbricos que trabajaban en la banda libre de 2,4 GHz. Bueno, entonces las fuentes de interferencia es Bluetooth, que trabaja en la misma frecuencia, y otras redes también que estén trabajando en 2,4 GHz. Bueno, la atenuación está dada porque las ondas electromagnéticas son atenuadas por dispositivos que se encuentran en su entorno, en su propagación. Y fíjense los materiales y la atenuación que tenemos. Por ejemplo, la interferencia y la atenuación de madera, vidrio, amianto y yeso es baja. Ladrillo y hojas es media. Agua, cerámica, papel y vidrio con plomo es alta. Y el metal en vigas y armarios es muy alto. Esa es la atenuación. Está mal, perdón, acá está mal. No es interferencia, es atenuación. ¿Alguna pregunta?
Cuando habla de papel, por ejemplo, podría ser un empapelado de una pared, no entendía a qué se refiere con papel. No, papel quiere significar, por ejemplo, un depósito en el cual esté guardando el papel de impresión, el papel de las impresoras de la empresa. Es decir, el papel de empapelado en general tiene una capa de papel muy pequeña. El papel es celulosa. La celulosa es derivado del agua. El agua sí joroba mucho. Entonces, si yo tengo un empapelado de unos pocos, de una fracción de milímetro, porque después normalmente el papel tiene, el papel de pared tiene una capa de plástico y el plástico no afecta demasiado, por ser una estructura orgánica, no se refiere a eso cuando hablamos de papel. Se refiere a un armario lleno de resmas de papel. Eh, si ustedes, repito algo que creo que dije la clase pasada, si ustedes miran en televisión alguno de esos programas de arquitectos que se dedican a remodelar casas, es decir, en alguno de los canales de Discovery, que es, nos encanta a mi nieto y a mí verlos, esos, van a ver que en Estados Unidos, por ejemplo, las construcciones están basadas en tabiques que son de eh, columnas de madera eh, y sobre lo cual montan en forma muy fácil unas placas que después uno cuando lo remodelan ven que lo destruyen con una facilidad que no da el ladrillo. En el medio tienen aire para poder pasar fácilmente cañerías y aparte del aire es un buen atenuador de sonidos y el aire encerrado es un buen atenuador de sonidos y aparte un buen aislante térmico, aislante acústico y aislante térmico. Entonces, en ese caso tienen una muy baja atenuación por el tipo de construcción. El ladrillo, nosotros vimos que es bastante molesto para, la, eh, para la transmisión. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a hablar un poco ahora de Bluetooth, pero muy someramente, para después tomarnos un mate y hablar de lo que nos interesa, que es Zigbee. Entonces, Bluetooth es conocido. Este es un buen libro que se puede conseguir descargándolo de internet. Eh, es, eh, es el Low Energy de Bluetooth. Es decir, quiere significar que Bluetooth ha ido evolucionando con el paso del tiempo con distintas normas de Bluetooth. Hemos llegado a la norma muy popularizada 4.1 Low Energy y que hoy en día ya está apareciendo dispositivos de 5.0 en el cual se optimizó la velocidad de transferencia y también el consumo. Si al principio, como el Bluetooth se pensaba para estar conectado con computadoras y la computadora no tenemos problema de consumo porque está conectada a 220 y los dispositivos también estaban conectados a 220, entonces no había demasiado problema y eh, se logró, a medida que pasaba el tiempo y se buscaron aplicaciones que fueran portátiles, con equipos portátiles, se logró bajar el consumo y llegar a normas actuales de muy bajo consumo de energía. De hecho, un mouse, la
pilas pueden durar tranquilamente un mes y el mouse se utiliza frecuentemente. Bueno, arranquemos con las conexiones inalámbricas. Esta fue la primera conexión inalámbrica que uno recuerde de las películas. Esta fue otra conexión inalámbrica también, que uno puede llegar a recordar. Y ahora hablando un poco más en serio, Bluetooth, la traducción es diente azul, pero tiene una historia que justifica el nombre. La idea es tener dispositivos que trabajen por Bluetooth que nos permitan, por ejemplo, típicamente hoy en día es para transmitir audio. Todos conocemos los parlantes Bluetooth a los cuales yo desde el teléfono o de la computadora transmito música. Yo estoy utilizando en este momento auriculares Bluetooth. Este es, por ahora, el rango de aplicaciones. Comenzó con algo muchísimo más modesto, que fue enviar órdenes a través de Bluetooth. Y con el paso del tiempo y la aparición de módems Bluetooth de bajo consumo. Recuerden ustedes, el concepto de módem que lo habíamos visto cuando vimos comunicación serie, el concepto de módem era genérico. Era aquel dispositivo que me permite cambiar de un protocolo digital a otro protocolo digital. Entonces, Bluetooth me permite a mí cambiar de protocolo. El módem Bluetooth me permite cambiar de protocolo. Por ejemplo, de un microcontrolador que le envía por línea serie unos y ceros y se convierte del otro lado en transmisión y recepción Bluetooth. La velocidad de transferencia no es alta, pero permite comunicar dispositivos. Puedo llegar a armar redes en un recinto. Es decir, yo puedo estar utilizando, si me lo permite, el software el sistema operativo del dispositivo principal, puedo armar redes de dispositivos Bluetooth. Por ejemplo, tener más de un auricular. Entonces, estamos hablando de redes personales, en nuestro caso, con distintos tipos de normativas que las hemos ido analizando y nos queda a nosotros por ver, bueno, el Wi-Fi Alliance es el que rigió los destinos de Wi-Fi. Vamos a ver luego del break la alianza Zigbee. Y acá tenemos un grupo de interés especial que se llama Special Interest Group. Entonces tenemos el Bluetooth CIS. Este sería el rango en el cual se mueven los dispositivos que nosotros podemos llegar a utilizar. Entonces acá tenemos WiMAX, que nos permite trabajar a alta tasa de transferencia, que habíamos visto antes, distancias importantes, LoRa, que está acá en el rango de los más de 10 kilómetros, pero con baja tasa de transferencia, y acá tenemos Bluetooth, que nos permite hasta 1 megabit por segundo típicamente, es decir, audio de buena calidad, y distancias que nos permiten llegar hasta 10 metros. Y tenemos, para tenerlo ya en comparativa para lo que viene luego, Zigbee. Zigbee tiene una tasa de transferencia bastante menor que Bluetooth y un rango, un alcance similar. Y vamos a ver que tiene ventajas frente a Bluetooth en cuanto a la forma de configurar una red. Entonces, Bluetooth permite trabajar con baja potencia, es de bajo costo, alcance del orden de los 10 metros, y eso es así porque si yo me voy con los auriculares a la otra punta de la casa o al pasillo, ya perdí conexión. Con el avance de las distintas especificaciones del Bluetooth original al 5.0, lo que se buscó es facilitar la conexión de dispositivos, que no sea tan
compleja, pero vemos que no siempre funciona como pasa con los arranques de nuestras clases, en que me la paso un rato preguntando, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Por el hecho de querer utilizar auriculares que me da un poco más de privacidad y no tengo que importunarlos a ustedes con el ruido natural de una casa que sigue en funcionamiento, por más que yo esté aislado en un escritorio. En una clase de la semana pasada en una charla que di el lunes pasado fue terrible porque el vecino de arriba se le ocurrió pulir un mueble y era el ruido de una pulidora que no entendía qué significaba. Y bueno, ese tipo de cosas. Bueno, los auriculares Bluetooth nos dan ese tipo de aislamiento y esa calidad de sonido que permite la velocidad de conexión del orden de los megabits por segundo, me permite reproducir perfectamente el rango de audio con alta calidad, sin interferencias. Es interoperable porque yo los auriculares los puedo conectar con la computadora, con la tablet, con el teléfono y con distintos sistemas operativos que tienen todos ellos soporte para el hardware, para el módem que tenemos de Bluetooth en la computadora. Fíjense ustedes que se amplió el rango de aplicaciones y de acuerdo con las exigencias legales, cuando yo voy a un restaurante, por ejemplo, a comer y pago con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, no deberían legalmente llevarse la tarjeta mía, y la tarjeta no debería desaparecer de mi vista en ningún momento. Y acá apareció otra aplicación interesante de Bluetooth, que fue la de hacer equipos de lectura de tarjetas magnéticas, los Postnet, por medio de Bluetooth. Entonces se puede llegar a encriptar bien la comunicación de manera que emisor y receptor estén encriptados y que no sea necesario entonces que se lleven la tarjeta, sino que lo que hacen es traer el Postnet a la mesa y la tarjeta no desaparece en ningún momento de mi vista. Entonces, algunos ejemplos y con esto redondeamos esta pequeña charla. Bluetooth en acción, tenemos que cuando llego a la casa con un transmisorcito Bluetooth, enciendo las luces, cierro la llave, la puerta de entrada automáticamente, o cuando llego me conecto con la computadora y empiezo a transmitir los datos que haya tomado durante el día laboral, durante la actividad laboral, lo transmito a la computadora. La seguridad hogareña es que cuando estoy llegando a la casa se me pueden abrir puertas, se puede desactivar la alarma, todo ese tipo de cosas que uno buscaría para facilitarme la existencia y que inclusive podría llegar a ser que si me estoy yendo, que me arranque el auto directamente, como habíamos visto en la clase pasada, en la introducción de la persona que se va de la casa y el auto se le abre y se arranca automáticamente. También, cuando viajo, me pueden llegar a transmitir a mi teléfono celular el boarding pass directamente sin necesidad de imprimirlo, lo cual es una cosa bastante útil y bastante piola porque estoy ahorrando papel y que es algo, llevarlo en el teléfono es bastante más seguro y confiable. En el auto, Bluetooth hoy es muy popular, muy fácil de implementar. Cuando subo al auto se conecta directamente mi celular con Bluetooth. Tengo sistemas de seguridad manejados por Bluetooth, puedo hacer comandos desde aplicaciones en el teléfono. Puedo tener el reloj conectado a Bluetooth también y que sea una alternativa de conexión si así lo deseo. En la vida cotidiana, micrófonos Bluetooth,
que vencieron a las técnicas que se utilizaban anteriormente, que eran técnicas inalámbricas, pero que no tenían la calidad de Bluetooth y eran interferibles. Se utilizaban las bandas libres, pero con técnicas de modulación analógica. Se prefiere hoy en día utilizar Bluetooth. Y hay aplicaciones, por ejemplo, se lo tiro como ideas de proyecto de la materia, la idea de hacer bastante domótica utilizando Bluetooth. Domótica quiere significar casa inteligente, en la cual por medio de un botoncito yo puedo medir, habilitar o deshabilitar un toma de 220. Que yo no lo, un toma de 220 lo puedo habilitar a distancia, puedo medir el consumo, puedo, si quiero, por ejemplo, ¿qué significa todo esto? Significa prender el ventilador automáticamente cuando la temperatura ambiente supere los 30 grados. Eso lo puedo programar por medio de Bluetooth y ahí coloco un microcontrolador con un sensor que recibió la directiva, conectar el toma corrientes 4 en el cual está el ventilador conectado. Cuando la temperatura en las proximidades del toma corrientes 4 supere los 30 grados. Entonces me despreocupo y de esa manera regulo la temperatura y programo el rango de actuación en forma automática, en forma programable desde mi teléfono. Bueno, en el hogar el reloj puede servir como para indicar que me fui y que lo perdí el reloj, o que me lo olvidé, o que me lo robaron, y de esa manera la comunicación Bluetooth me permite detectar la presencia o ausencia de objetos. En la medicina, utilizando un teléfono móvil como concentrador, que es el más barato hoy en día, puedo medir temperatura, glucosa para diabéticos, la balanza, y todo eso lo almaceno a través de un teléfono, y el teléfono me actúa como gateway y lo transfiero a internet. Para el fitness lo mismo, puedo estar llevando una idea de cantidad de pasos hechos con la medición del pulso por medio del teléfono y la distancia recorrida por medio de zapatillas con GPS. Lo que estoy diciendo no es ciencia ficción, sino que son cosas que existen hoy en día. Bueno, puedo hacer pagos utilizando el teléfono y Bluetooth. Puedo intercambiar archivos. Hoy en día el hecho de compartir un contacto vía WhatsApp lo solucionó, pero en una época, y se permite hacer hoy en día, transferirle a otro cliente, a otro amigo, una tarjeta de una persona por medio de Bluetooth, de teléfono a teléfono. Si lo habilitamos los dos, le puedo transmitir la tarjeta de presentación de alguien, o puedo imprimir un documento utilizando Bluetooth perfectamente. Entonces puedo intercambiar archivos para imprimirlos, o tarjetas de comerciales entre personas. Entonces puedo llegar a hacer Bluetooth, lo puedo llegar a utilizar en forma coexistente con otras redes que trabajen en 2,54 GHz, 2,4 GHz, perdón. Me permite armar redes, y me permite también armar una red corporal utilizando dispositivos que estén en mi cuerpo, transductores que estén en mi cuerpo. Trabaja con una técnica que es de salto de frecuencia, que significa que emisor y receptor determinan una zona, un salto de subbandas, de canales. Entonces yo le digo, voy a arrancar transmitiendo en el canal 4, después paso al canal 7, después paso al canal 8, sabiendo la duración de cada salto,
se ponen de acuerdo emisor y receptor en la cadencia de saltos y de esa manera puedo transmitir y el receptor saber en qué canal tiene que escuchar y de esa manera soy bastante inmune a las interferencias y a la malicia en la captura de datos. Este es el resumen de las especificaciones de Bluetooth. Entonces, la idea del salto de frecuencia dijimos que era ir cambiando de banda, de subbanda, y si el receptor conoce la secuencia y la duración de cada uno de los pasos, cosa que nos ponemos de acuerdo cuando arrancamos la comunicación, se establece. Entonces, este sería el funcionamiento con el funcionamiento a nivel de capas, la parte del controlador y la parte de aplicación. Controlador en la capa más baja y aplicación en la parte más alta. Esto sigue más o menos el lineamiento que dimos en nuestro modelo de capas y que continúa con lo de informática 2. Bueno, podemos llegar a, si nuestra computadora no tiene Bluetooth, hoy en día se venden unos pendrive minúsculos de Bluetooth. Después ahora les voy a mostrar algunos simplemente para que lo conozcan. Se puede llegar a colocar lo que se llama un dongle para ampliar el Bluetooth. Lo tenemos en el teléfono celular o en la tablet sin lugar a dudas. Tenemos mouse y auriculares Bluetooth, como mencionábamos. Entonces, lo primero, la conexión es, primero de todo, avisar hay un dispositivo Bluetooth, para lo cual normalmente los auriculares suelen tener un botoncito, los mouse suelen tener una llavecita. Entonces, el dispositivo pregunta qué dispositivos hay y luego de una interconexión en la cual se transmiten, se produce lo que se llama el apareamiento, el dispositivo se convierte en conectable y una vez que se pusieron de acuerdo en cuanto a la secuencia de saltos que van a hacer y las características del dispositivo, porque se va a tratar distinto evidentemente a un mouse que a un auricular, una vez que se pusieron de acuerdo se establece la conexión. El proceso de detección mutua de existencia de máster y esclavo se llama apareamiento y hay casos en los cuales se pide una clave que en el caso en el cual el fabricante del dispositivo que se quiere conectar no la dé en forma explícita en el manual, la que suele funcionar es 0000. La característica principal que tiene Bluetooth es que tiene un máster y esclavos. El máster puede ser el teléfono, el máster puede ser la PC. Y tenemos esclavos. No es una comunicación estrictamente master-slave, pero tiene niveles de conectividad jerárquicos. Se puede armar una red en la cual tenemos un máster y un conjunto de esclavos, hasta 8 esclavos, perdón, dije mal, hasta 8 integrantes en la red, es decir, hasta 7 esclavos, y podemos armar redes, lo que se llama scatternet, en la cual tenemos varias redes que utilizan a un nodo como vínculo entre ellas. Entonces, de esta manera, el esclavo 2 se puede comunicar con la otra red utilizando a este nodo que está recargado de actividad como punto de vinculación. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, entonces hacemos un intervalo. Cortamos por un ratito.